¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Venezuela denunciará a México, Colombia y Estados Unidos por presunto plan contra Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela denunciará con todos los canales diplomáticos a Estados Unidos, Colombia y México por conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro y lograr una transición en la nación petrolera. El director de la CIA ha dicho que la CIA y el gobierno de Estados Unidos trabaja en colaboración directa con el gobierno de México y el gobierno de Colombia para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela. Yo le exijo, hoy, día de nacimiento de nuestro libertador, al gobierno de México y al gobierno de Colombia que aclaren suficientemente estas declaraciones del director de la CIA y en correspondencia tomaré decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía. Así lo anunció hoy ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Sara Lambertini, segunda secretaria de la misión de Venezuela en el organismo. Aunque México y Colombia ya han negado estar trabajando con la Agencia Central de Inteligencia CIA, la diplomática indicó que el gobierno venezolano llevará su denuncia a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Asociación de Estados del Caribe y el Movimiento de Países No Alineados. El canciller venezolano Samuel Moncada acusó este lunes a México y Colombia al afirmar que el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo la semana pasada que estaba trabajando con esos dos países para, según él, derrocar al gobierno democrático de Venezuela. Esto fue el lunes. Y ayer jueves, México emitió un confuso comunicado sobre sanciones a Venezuela. ¿Es esto real o es una payasada? Dice lo siguiente: con respecto a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia. Y continúa: México refrenda que el gobierno de Venezuela tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y bla bla bla. Este confuso comunicado da la impresión de que México le va a seguir al juego a Estados Unidos en el asunto de Venezuela. Es decir, Estados Unidos sancionó o sancionará a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Y tal parece que México va a ir por el mismo camino de Estados Unidos, pero fíjense nada más. ¿Por qué México supuestamente está participando o va a participar de eso? Por actos de violencia, represión y corrupción en Venezuela. Por eso el gobierno de México se indigna, por actos de violencia, de corrupción. Qué poca vergüenza tiene el gobierno de México de plano. ¿Cómo se le ocurre, cómo piensa meter sus narices en Venezuela, viendo cómo está la situación aquí en México? Como dijo la cancillera venezolana, se necesita ser muy desvergonzado para ponerse a hablar sobre Venezuela. Estados Unidos es un país que utiliza la guerra económica como una de sus principales armas. Hemos visto sanciones económicas contra Rusia, contra China y contra Irán. Y pues obviamente, ¿no?, el bloqueo que tuvo contra Cuba en los últimos 50 años, pues es una medida de guerra económica. Contra Venezuela también. Y parece que México le va a seguir el juego a Estados Unidos, ¿no? No sé en realidad a dónde va a ir a parar esto. No sé cuál es el beneficio que va a tener México o el gobierno de México en este caso. ¿Qué le ofreció Donald Trump? Por un lado, Donald Trump viene, nos patea, nos humilla, hace lo que quiere. Pero México, como un perro fiel, ahí va sobre Venezuela. Pues así es, amigos, vamos a ver a dónde nos lleva este juego que está teniendo México con Estados Unidos, metiendo las narices en todas partes del planeta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.